Voy a leer una vez más la cita para aquellos que estudien el audio grabado después. Es Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es interesante, hermanos, que Pablo este libro lo haya centrado en las riquezas que tenemos en la gracia del Señor Jesucristo. Es un libro que está lleno de riqueza para nosotros, porque más en muchas ocasiones, más que ser un libro que exhorta, más que ser un libro que reprende, como lo podrían ser tal vez los Gálatas, como podría ser también el libro de Corintios, la carta, perdón, a los Corintios, Efesios es una carta muy de consuelo para el pueblo de Dios, de saber que de Dios tiene todas las cosas que necesita, que de Dios tiene la plenitud, que de el Señor Jesucristo tiene la salvación, tiene la gracia con Dios, la paz con Dios, y que puede echar mano de todo eso para vivir una vida de plenitud, de gozo en las obras de Cristo. Sin embargo, cuando llega Pablo al capítulo 6, nos enseña otra riqueza que tenemos en el Señor, y es la riqueza de la armadura de la fe. Porque Pablo no nos deja únicamente con el entendido de que la vida cristiana es una vida llena de plenitud, en donde no hay pruebas, en donde no hay dificultades, en donde no hay tribulación, en donde uno no pasa por penurias, por desafortunadas cosas en su vida. Pablo no nos deja pensar que eso es el cristianismo. Yo lo he dicho ya en muchos otros temas, que más bien el Señor Jesús en vida, aquí en la tierra, todavía estaba entre nosotros. Él más bien nos prometió que tendríamos dificultades. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso nos decía el Señor también. También Él dijo que el siervo no puede ser mayor a su amo. Entonces, si a nuestro Señor lo crucificaron, si a nuestro Señor lo persiguieron, si a nuestro Señor lo buscaron para terminar con su vida y para terminar con su testimonio de la palabra, pues también a nosotros nos harán cosas parecidas. Entonces, la vida cristiana no es una vida sencilla de vivir, no es una vida de facilidades. Y es por eso que Pablo dedica el capítulo 6 a enseñarnos que necesitamos estar conscientes de eso, que necesitamos estar conscientes de que en la vida pasaremos por tribulaciones, por pruebas dificultosas, por tentaciones que muchas veces nos van a hacer caer. Pero para esas cosas, el Señor nos ha brindado de otra de las riquezas espirituales en el Señor, la armadura de la fe. Y no quiero que lo piensen como algo literal, porque cuando las personas hablan en otras religiones, en otras filosofías acerca de estos pasajes, ellos quieren traspolarlo a un territorio místico, ¿no? En donde realmente uno tiene que imaginarse que se viste de una armadura y que realmente está en medio de una batalla y que realmente vamos a empuñar una espada y en la oración estamos peleándonos contra el diablo. Y esa no es la visión que Pablo nos está dando. Pablo está utilizando la imagen mental para explicarnos una verdad espiritual. Y es que el vestirnos con la armadura de la palabra es esencialmente vivir con la conciencia de que somos hijos de Dios y tomar los deberes que debemos de cumplir día con día para defendernos contra las acechanzas del diablo. Vean ustedes otra vez los versículos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas personas, yo he escuchado este tema tal vez en muchas ocasiones. Para los que no sabían, pues la familia siempre ha asistido a una iglesia, entonces estos pasajes yo, créanme que los he oído infinidad de veces en temas, y muchas de las ocasiones el predicador empieza por donde dice: y tomad la armadura de Dios.
O sea, nos brincamos versículo 10, 11, tal vez hasta el 12, y empezamos en el 13, ¿no? En donde ya habla básicamente de la armadura. Pero nos olvidamos que en el versículo 10 se nos dice que en el primer lugar tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, que la vida cristiana, hermanos, no se trata de nosotros pelear contra Satanás y sus demonios. No se trata de nosotros esforzarnos y ser valientes con las cosas que nosotros creemos que somos fuertes o con las cosas que nosotros mismos pensamos que podemos salir triunfantes. El cristiano siempre tiene que estar seguro de que en esta vida hay una guerra espiritual y que él no va a luchar en sus fuerzas. Pablo les recuerda a los cristianos que tienen que fortalecerse no en sus propias habilidades, no en sus propias capacidades, no en su inteligencia y en su intelecto, sino en el poder de su fuerza. ¿De quién? De Cristo. Nosotros peleamos en el poder de su fuerza. El cristiano no batalla contra los pensamientos pecaminosos teniendo él una conciencia pura y sin mancha, sino esperando y creyendo que en el Señor él ha recibido una nueva mentalidad. El cristiano no pelea contra sus pecados desde su fuerza, pues no tendría las suficientes para ganarle a la tentación. Él pelea desde el conocimiento de que de Cristo tiene él la victoria sobre esas cosas. Entonces, hermanos, en esta vida hay una lucha espiritual siempre. Satanás es como un león rugiente, dice la palabra, que está acechando y esperando la oportunidad para devorar a su presa. Cuando la palabra nos habla de esa escena de Satanás como un león rugiente, evidentemente no está hablando del mundo. El mundo no es la presa de Satanás, el mundo está bajo la autoridad de Satanás. Es por eso que Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, Pablo nos dice que esos principados y potestades son gobernadores de este siglo. Ellos no están luchando contra el mundo no se levanta como un oponente contra Satanás, y Satanás tiene que convencer al mundo de acercarse a él y de hacer la voluntad que él decida y cometer pecado. El mundo ya está bajo ese régimen. El mundo ya tiene un señor de ellos, y ese es Satanás. Y el pecado reina sobre este mundo, y ese es el por qué en el mundo hay corrupción, narcotráfico, asesinatos, drogas, secuestros, violencia, inmoralidad sexual. No es porque Dios así lo ha escogido, o no es porque Dios así ha querido que sea, porque esa es su voluntad y su deseo, ¿no? Que cometamos pecados. No, es porque el mundo se ha sometido a su Señor, y su Señor es el diablo. Y los deseos que él motiva y que él inspira, todos ellos pecaminosos. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, estamos luchando contra eso, contra ese influjo de valores, de formas de pensamiento, de filosofías, de doctrinas, de creencias, y atacan contra nuestra moralidad, contra nuestra espiritualidad, contra nuestra fe, contra las cosas que creemos y contra nuestras familias. Y nosotros tenemos que saber que eso sucede así todos los días, en todo el tiempo, en todos los momentos. Estamos envueltos en una guerra espiritual, pero no es una guerra que peleamos desde nuestras posibilidades. No es una guerra que se lucha porque nosotros tenemos la capacidad de vencerlas, sino que nosotros nos fortalecemos en el poder del Señor y confiamos no en nosotros, sino en Él. Entonces, cuando uno enfrenta la tentación, no tiene que pensar que tiene él la fuerza para vencerla, sino que Cristo tiene la fuerza, y que a través del Espíritu Santo nos ha dotado a nosotros de la capacidad de vencer esos pecados. Es lo que hemos estado aprendiendo en los temas, los jueves, en los temas de la mortalidad del pecado. El darle muerte al pecado tiene que empezar por entender que sin el Espíritu Santo no puedo hacerlo, porque es el Espíritu Santo el que pone en mí ese deseo. Entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú tienes que entender que necesitas al Señor. Y que en el momento en el que más débil te sientes, que en el momento en el que te estás enfrentando a la tentación, al calor de la prueba, tu recurso inagotable, tu fuente inagotable de recursos es el Señor. Y tienes que acercarte a Él. Porque lo primero que hace Satanás no es
el obligarte a que cometas el pecado, lo primero que Satanás hace es convencerte de que lo hagas. Lo pone en tu mente y en tu mente le das vueltas a eso. En tu mente te convences a ti mismo del pecado hasta que realmente lo haces. Y en ese tiempo en el que estás siendo tentados, en el que estamos siendo tentados, no nos sentimos puros o lo suficientemente dignos de orar al Señor y pedirle ayuda porque sentimos que esa inmoralidad que se está gestando en nosotros, que esos pensamientos que tenemos dentro de nosotros nos impiden estar cerca del Señor. Entonces, qué incoherencia tan grande para nosotros, ¿no? Que lo que nos puede evitar cometer pecado, la fuerza que podemos tener para evitarnos pasar por la tribulación del pecado, por la prueba, nosotros escogemos separarnos pensando que tenemos que enfrentar los pecados a solas para después de haberlo vencido podamos acercarnos al Señor y entonces Él nos abrace y nos diga, te acepto porque venciste. Y no entendemos que al alejarnos nosotros mismos nos estamos exponiendo a caer y a seguir cayendo y a seguir cayendo y empeorar en nuestra condición porque pensamos que no tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios. No, hermanos, en el momento en el que nosotros estamos pasando por el calor de la prueba, es el momento en el que más necesitas acercarte a Dios. Si hay una situación en tu vida que te está llevando al pecado constantemente, no temas el acercarte a Dios, fortalécete en su poder. No temas recurrir al Señor y ponerte en tus rodillas y decirle, Señor, no puedo vencer este pecado porque lo he intentado por mis propias fuerzas y no he sido lo suficientemente fuerte para vencerlo. Pero Señor, ayúdame tú. Sé tú mi escudo, sé tú mi espada, sé tú mis fuerzas, porque yo no tengo las suficientes. Tienes que entender que la guerra espiritual es una realidad en tu vida y que la gran mayoría de las veces no la peleas con la mejor de tus armas, la fortaleza de nuestro Señor. Que la gran mayoría de las veces tú quieres vestirte de tus capacidades, que la gran mayoría de las veces tú quieres vestirte de tus buenas ideas, de tu conciencia limpia, de tu capacidad para razonar por ti mismo. Y lo último a lo que recurres es a tus rodillas, a decirle al Señor, ayúdame porque yo no puedo. Por eso Pablo, hermanos, antes de hablarnos de la armadura, nos dice una cosa, esfuércense en el poder de nuestro Señor, no en el tuyo, sino en el poder de nuestro Señor. Ya les decía yo que en este tema de la guerra espiritual hay mucha confusión al respecto, ¿no? Hay una gran, principalmente hay dos posturas muy diferentes, ambas radicales. Por un lado tenemos a las personas que creen que sí hay una guerra espiritual, pero lo ven como algo místico, mágico, que no se relaciona con mi vida. Entonces, de alguna manera, los que piensan de esa forma creen que sí hay una guerra espiritual, pero es algo tan místico, tan separado de mi vida natural y material, de lo que vivo día con día, que no le tomo la importancia necesaria. Creo que sí existe Satanás, sí creo que existe el diablo, sí creo que existen los demonios, pero es algo tan místico que lo llevo al territorio de lo mitológico. Lo acomodo ahí en mi mente, ¿no? En un rincón en el que, pues bueno, no es tan científico, no es como hablar de la gravedad, no es como hablar de los impuestos, no es como hablar del día a día, del pleito que tengo con mi jefe. Entonces lo voy a poner aquí porque eso, la verdad, ni me va ni me viene. Y por otro lado tenemos el otro extremo, ¿no? De las personas que quieren llevar el concepto de Satanás y el diablo y el pecado a prácticamente una historia fantástica en donde uno realmente está peleándose con Satanás, ¿no? Y ellos están desde el púlpito peleándose con el diablo y dan órdenes y expulsan demonios, ¿no? Hacen como que avientan poderes con las manos, la gente se cae. Entonces, tenemos esos dos extremos, ¿no? Y generalmente las personas lo ven en esos dos extremos, o lo creo al extremo de que todo es pecado, de que todo es Satanás, de que si ya estornudé y me dio gripa es porque el diablo te está poniendo la enfermedad, que si ya me cayó una deuda es porque Satanás te está castigando, es porque Satanás tiene el control de tu vida, tienes que expulsarlo de tus finanzas. O está el otro extremo, ¿no? Sí, Satanás existe, pero es algo así como un mito.
¿no? Sí existe, pero pues, no se relaciona conmigo. O sea, mi preocupación son pagar la renta este mes, mi preocupación es el colegio del niño, ¿no? La colegiatura, los útiles escolares. Entonces, no nos encontramos en el punto de saber la realidad de la guerra espiritual. Y es que todos nosotros estamos pasando por guerra espiritual todo el tiempo, no una guerra mística y mágica. No es un mito, es una realidad. Ahora, la forma en la que nosotros hacemos guerra espiritual no es aventando poderes con las manos, no es diciéndole al diablo cómo te llamas, ¿no? Eso déjenselo a Hollywood, eso no es cierto. La forma en la que Satanás pelea contigo es a través de tu mente. Una y otra vez hemos estudiado en la palabra que se nos dice que renovemos nuestra mente. Es porque la guerra espiritual, hermanos, no sucede en un mundo fantástico y mágico en donde hay dragones y criaturas mitológicas, sucede en tu mente. Cuando Satanás pone un pensamiento dentro de tu mente, como una semilla que se pone en la tierra y que Satanás viene y lo riega día con día, hasta que eso produce en ti una planta que a su debido tiempo te hace caer en el pecado. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual es una lucha de mentes, es una lucha de capacidades, de convencimiento que suceden en tu mente, de las cosas que permites que afecten lo que crees, que afecten lo que haces, que afecten lo que haces con tu vida. Eso es la guerra espiritual. No es decirle al demonio cómo te llamas. Por eso es que vean ustedes que todas las partes de la armadura de la fe que nos va a decir Pablo son cosas que suceden en el terreno de la mente. Son decisiones, son formas de vida que suceden en nuestra mente en primer lugar. Vean ustedes el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí en este versículo, hermanos, hay dos verdades muy importantes. La primera de ellas es que el apóstol Pablo dice que te tienes que vestir. O sea, es una instrucción para que tú lo hagas. No es algo que va a suceder sin que tú lo procures. Eso lo hemos dicho en infinidad de veces en las cartas de Pablo, que él da instrucciones, él te da una orden, vístete con la armadura de Dios. Es porque a veces en nuestras oraciones, hermanos, nosotros queremos que Dios resuelva nuestras vidas por arte de magia. Entonces uno está enfrentando el pecado y le dice, Señor, ayúdame tú a dejar este pecado, porque Señor, he caído tantas veces en la inmoralidad sexual, Padre, ayúdame a dejar el pecado. Pero luego tú te levantas de tus rodillas, te incorporas, sales de tu cuarto y visitas las mismas páginas de internet, platicas con las mismas personas, haces las mismas cosas de siempre y esperas que el resultado sea diferente. ¿Tiene eso algún sentido? Hacer siempre las mismas cosas y esperar un resultado diferente no tiene ningún sentido. Es por eso que la primera instrucción de Pablo es vístete de la armadura de Dios. Es decir, quieres luchar contra el poder del demonio, quieres luchar contra ese ímpetu que viene hacia ti, que te impulsa a pecar, entonces tienes tú que tomar decisiones. Entonces tienes tú que cambiar las cosas que haces. La instrucción siempre de Pablo frente a la tentación, incluso de nuestro Señor, no es la de exponerte a las mismas cosas, a ver si esta vez resistes, es la de huye. Es la instrucción de escapa, es la instrucción de aléjate. Si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado al fuego. También el Señor Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, entonces deséchalo de ti, porque es mejor que se pierda tu ojo a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, que la instrucción, hermanos, no es que te expongas a las mismas cosas a ver si esta vez ganas. La instrucción es que entonces tomes decisiones diferentes. ¿Quieres dejar el pecado? ¿Quieres alejarte de la tentación que hasta ahora te ha estado haciendo caer? Entonces tienes que tomar una decisión diferente. Vestirte de la armadura de Dios. Es algo que tú tienes que hacer. No es algo que Dios va a hacer por ti. Porque si así fuera, entonces no bastaría con que el Señor Jesús hubiera sido crucificado para que entonces todos nosotros ya no pecáramos nunca. No era más fácil hacer eso.
porque así nadie tendría que enfrentarse al pecado, pasaría mágicamente. El Señor Jesús fue crucificado, ganó el perdón para nosotros, entonces ya todos hacemos todo bien. Pero no es así, hermanos, sino que el Señor nos llamó a tomar nuestra cruz y a seguirle. Es decir, una decisión. Tú tienes que comprometerte a tomar decisiones diferentes. Empezando por vestirte de la armadura de Dios. Todos los días tienes que saber que vas a enfrentar una lucha contra tu pecado, una lucha contra tu propia carne, una lucha contra el influjo que viene del mundo. Y si tú no te vistes con la armadura de Dios, entonces, hermano, ¿cómo vas a ganarle? ¿Cómo vas a salir victorioso de la tentación si no estás bien equipado? Imagínense, ¿no? La guerra. Que de un lado tienes a un ejército armado, tienen chalecos antibalas, tienen cascos, tienen botas especiales, tienen equipo táctico, tienen rifles de alta precisión, y enfrente está un grupo de personas que no tienen más que palos, traen guaraches, no traen camisas delgadas, no traen escudo. ¿Ustedes creen que le harían frente? Peor, ¿no? Ese enemigo que está frente a ellos está equipado, saben cómo luchar esa batalla, saben cómo ganarla, lo han estado haciendo por siglos. Entonces imagínate que tú sales a un mundo que está preparado de esa manera, que tiene Satanás entrenamiento prácticamente militar para acabar contigo, y tú ni siquiera te pones tu armadura. Satanás lo ha hecho por los siglos. Satanás dice la palabra que es el padre de mentira, es decir, él se las sabe todas. Él sabe qué es lo que te hace caer, él sabe dónde está tu debilidad, él sabe cómo puede tenerte justo donde él quiere, y tú ni siquiera sales con la armadura puesta. ¿Cómo entonces le puedes ganar? ¿Cómo entonces puedes salir victorioso, ya no en la guerra, en una de sus batallas? La segunda realidad que vemos en este versículo, la primera dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que solamente puedes estar firme si te vistes de la armadura de Dios, y tienes que saber que el diablo constantemente te está acechando. Es una cosa constante. Cuando pensamos en la guerra espiritual, otra vez voy a irme al ejemplo que ya dije antes. Tenemos a las personas que lo hacen algo mítico, algo mitológico, en donde no existe, en donde no hay influjo de Satanás en el mundo, no lo contemplo, no creo que existe. Pero por el otro lado vemos a personas que creen que la guerra espiritual es algo muy puntual, ¿no? Que la guerra espiritual es que cuando ves a un fantasma, te peleas con él, ¿no? Le preguntas su nombre, lo expulsas y ya ganaste la guerra espiritual. Que cuando una persona comienza a hablar en otros idiomas y de repente empieza a levitar, ahí es la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual, hermanos, nos dice la palabra que sucede todo el tiempo. La acechanza, esa palabra que se usa ahí, es una palabra que implica constante acoso. ¿Sí? La acechanza es un constante acoso. Es que el enemigo, así como fiera, como un depredador cazando a su presa, se esconde entre la maleza, esperando la oportunidad idónea para atacarte. Es decir, todo el tiempo está siendo víctima de un acoso, del acoso de Satanás, esperando la oportunidad adecuada para hacerte caer. Y la oportunidad adecuada, hermanos, no pasa una vez en el día, pasan muchas veces. ¿Cuántas veces te has levantado después de un sueño? De un sueño que tal vez en tu sueño hiciste algo o pusiste en práctica algo que era malo, y te levantaste ya con ese pensamiento, y ese pensamiento estuvo en tu mente constantemente y no pudiste sacártelo de la cabeza, y entonces te llevó o a estar enojado o a hacer algo, a tomar una mala decisión desde que estás dormido? O después te levantas y en el momento en el que tal vez deberías estar agradecido con Dios, una decisión, una palabra ya te hizo enojar, y entonces en ese enojo arrebatado dijiste cosas que no debías de decir, y ya te metiste en un problema por haber tomado una mala decisión desde el momento en el que te levantaste. ¿Cuántas veces, hermanos, y lo digo por mi experiencia, te has puesto a hacer algún aseo en tu casa y han pasado por tu mente ideas que sabes que no están bien?
de cosas que sabes que no son correctas, pero que de repente atraviesan tu mente. Y el problema no es que pasen por tu mente, el problema es que las tomas y las piensas una y otra vez, una y otra vez. Y eventualmente eso te lleva verdaderamente a caer en el pecado. Porque repito, el acoso de Satanás es constante. Porque tu capacidad de caer es constante. Todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo tienes situaciones que vienen a tu vida, decisiones que tienes que tomar rápido, en un corto periodo de tiempo. Entonces todo el tiempo estás disponible para caer en el pecado, disponible para ser tentado, y Satanás está justo en el momento adecuado, siempre. Entonces, Pablo nos dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Porque inevitablemente, hermanos, las acechanzas van a traer tentación, siempre. La tentación siempre va a existir. Si tu oración hasta ahora para dejar el pecado es, Señor, quita la tentación de mí, no es una oración correcta. La tentación siempre va a existir. Siempre va a estar ahí. Tu oración no debería de ser, Señor, quita este pecado de mí, quita la tentación, Señor, quita esta persona, quita esta circunstancia, quita esta deuda, quita esto, quita aquello, para que yo ya no siga cayendo. Tu oración tiene que ser, Señor, ayúdame a que cuando venga la tentación yo pueda estar firme. Para que cuando venga la tentación yo no esté dependiendo de mis propias fuerzas, sino de las tuyas, y yo pueda estar firme en el momento en el que la tentación venga. Las palabras que Dios le dijo a Josué cuando estaban por entrar a la tierra de Canaán fue: tienes que ser fuerte y valiente. Yo te voy a dar la victoria sobre las otras naciones que están en la tierra prometida, pero tu deber es ser fuerte y valiente. Para nosotros, hermanos, es la misma circunstancia. Dios te va a dar la victoria, pero tú tienes que tomar la armadura. No puedes esperar a que cambies mágicamente. Tienes que tomar decisiones diferentes, porque el tomar decisiones diferentes te van a llevar a resultados diferentes. Entonces tienes que tomar la decisión correcta desde que te levantas. Vístete de la armadura de Dios desde que amanece. Y vete a dormir con la armadura puesta. Y antes de irte a acostar, dile al Señor: Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Y entonces levántate en la mañana y vuélvete a vestir de la armadura y sal y enfrenta la vida, porque la vida siempre va a tener tentaciones. La diferencia está en que si tú te armas desde la mañana, puedes estar firme en el momento en el que venga la tentación. Entonces, no, la vida cristiana no se trata de que Dios quita las tentaciones, se trata de que tú vas a poder ser capaz de vencer esa tentación. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienes que entender una cosa: que tu lucha no es contra la gente. A veces nosotros queremos objetivizar el enemigo, ¿no? El enemigo es mi jefe, que es un mal jefe. El enemigo es mi vecino, que me avienta la tierra cuando barre, ¿no? El enemigo es fulano porque no me deja ir a la iglesia. El enemigo es perengano porque me persigue en el trabajo. El enemigo es tal porque me hace burla de ser cristiano. Y queremos pensar que en las personas está el problema. O está en el gobierno, o está en el vecino, o está en los papás, o está en los hijos, o está en el esposo, o está en la persona que sea. No, hermanos, el enemigo es la forma en la que el mundo está estructurado hoy en día. El problema es que Satanás rige sobre este mundo, y por lo tanto es eso que el hecho de que Él sea el Señor ha traído el pecado sobre toda la tierra. Entonces todas las cosas que tiene la tierra están manchadas por ese pecado. Entonces cuando tú entiendes que luchas la guerra espiritual, tienes que entender que tu enemigo no es la persona que te persigue o la que te hace burla por ser cristiano. El enemigo es el poder que actúa detrás de él. El enemigo no es el presidente, porque el presidente tomó una elección mala, ¿no? Y se legalizó las drogas, por tener un ejemplo. Entonces hay que orar para que el Señor quite a ese presidente y ponga a uno que sea bueno. El enemigo no es ese. El enemigo es el poder que actúa detrás. Y ese poder actúa en todo el mundo, en todas las cosas que vemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que luchamos no contra personas,
no contra poderes terrenales, no contra seres mortales. Estamos luchando contra cosas espirituales, principios mentales, filosóficos, contra filosofías diferentes, contra formas de vida diferentes. Entonces, en ese sentido, nuestras armas no pueden ser físicas. Por eso les digo que toda la armadura de Dios no son cosas físicas, no son poderes con las manos, no es verdaderamente agarrar la Biblia y azotar a Satanás con eso, no es eso. Todas las cosas que Dios describe en la armadura de la fe son cosas espirituales, son cosas que suceden en la mente. Vean el versículo 13, no vamos a estudiar toda la armadura de la fe porque no me va a dar el tiempo, así que esta solo es la primera parte. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Otra vez, ¿no? Aquí Pablo como que repite lo que nos dijo en el versículo 11. Cuando habla del día malo, pues habla del día en el que viene la tentación. Que bueno, para nosotros podríamos decir que son todos los días. Todos los días viene la tentación. El día malo es el día en el que verdaderamente caes. Y bueno, si nosotros caemos todos los días, pues todos los días son los días malos, ¿no? Pero entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir y cuando acabe todo eso permanecer firmes. Y aquí viene ya la armadura de la fe, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. El ceñid vuestros lomos hace referencia al cinturón. Váyanlo pensando así en su mente, piensen en un militante del ejército romano en ese tiempo. La ropa no era como la conocemos hoy en día, ¿no? Pantalón, camisa, dos prendas separadas, que me pongo un cinturón para el que mi pantalón tiene ahí los espacios adecuados. En la antigüedad, cuando Pablo escribe de esto, escribe de una forma en la que una persona se viste con una túnica o algo parecido a una túnica que es larga, es solo una pieza de ropa. Entonces, si uno no se pone el cinturón, pues es algo así como un vestido, ¿sí? Como un camisón muy largo. Entonces, el ceñir los lomos era como ponerse un cinturón aquí que sostenía todo el conjunto de ropa en su lugar, ¿sí? O sea, esta parte es lo que sostiene todo lo que traigo puesto. Sin ese cinturón, no puedo traer esto puesto. Sin ese cinturón, la camisa no se sostiene. Sin ese cinturón, no traigo nada también en la parte de abajo. Entonces, el cinturón es lo que sostiene el conjunto de la ropa que Pablo está describiendo. Entonces dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y aquí no solamente habla de la verdad como el Evangelio, sino la verdad en toda la expresión de esa palabra. Ceñir los lomos con la verdad implica que toda tu vida tiene que estar regida por la verdad bíblica, por las leyes que ella nos dice, por los valores que nos transmite, por el conocimiento que tenemos de la palabra. Es decir, si uno como cristiano no vive su vida en base a la verdad, entonces nada de lo demás se puede sostener. ¿Sí me doy a entender? Es decir, si uno dice ser cristiano, él ha aceptado un conjunto de verdades que implican todo lo que él cree y todas las cosas en las que él tiene fe. Entonces, ceñir los lomos con la verdad implica que tu vida se rige en base a la fe que dices tener. Que todas las decisiones que tomes estén influenciadas por la verdad en la que has creído y la verdad que profesas. Eso es lo que sostiene tu vida cristiana. Si tú no haces eso, entonces ninguna de las otras cosas en la armadura de la fe tiene ningún sentido y ningún valor. Porque si yo digo ser cristiano, pero vivo desordenadamente, si yo digo que yo he creído en Cristo y que Cristo es mi Señor y Salvador, y que qué bonito es el Evangelio, qué bonito es ir a la iglesia, pero luego salgo y vivo como las personas del mundo, y hablo como las personas del mundo, y consume lo que consumen las personas del mundo, y hago todas las cosas que las personas del mundo hacen, entonces ninguna de las otras partes de la armadura tiene ninguna utilidad para ti. Porque ¿de qué sirve una espada si tú no atacas a tu enemigo? ¿De qué sirve un escudo si tú no estás luchando contra nadie? Si tú vives como el resto del mundo, entonces tú no estás luchando contra nadie. De nada serviría el resto de la armadura si tú no te ciñes los lomos de la verdad. Si la verdad no es lo que respiras y lo que haces todos los días, entonces no tiene sentido todo lo demás.
La verdad es lo que te va a mantener firme. Vean ustedes, cuando el Señor Jesús es tentado en el desierto por Satanás, ¿qué lo mantiene firme? Conocer la verdad. Saber que la interpretación de la Biblia no era la que Satanás estaba usando para tentarlo, sino la que él conocía. Cuando la vida te ataca con filosofías diferentes, ahora siempre lo menciono muy en los temas porque es algo con lo que luchamos hoy en día los cristianos contra las filosofías de género, las ideologías en las relaciones, la identificación de las personas. Imagínense que ustedes no conocen la verdad bíblica. Entonces, si ustedes no se arman de esa verdad, ustedes van a permitir que eso entre a su vida. Y ustedes van a comenzar a creer y a profesar las mismas cosas que el mundo enseña. Entonces tienes que ceñirte los lomos de la verdad que la Biblia enseña. ¿De quién es el hombre? ¿De quién es la mujer? ¿De quién es Cristo? ¿De qué hizo? ¿De cuál fue la instrucción que Él nos dio? ¿De qué debo de hacer yo en base a eso? Esa es la verdad con la que tienes que ceñirte los lomos. De repente vemos muchas iglesias en el presente que comenzaron muy bien. Sobre todo, no voy a decir el nombre, pero hay una iglesia en específico que tenía un ministerio musical que nos gustaba mucho. Yo recuerdo por mucho tiempo que las alabanzas de ese grupo de alabanza era lo que nos llenaba, ¿no? Lo que nos hacía llorar, lo que los hermanos utilizaban en los cultos dominicales, porque eran alabanzas que tocaban mucho el corazón y que uno sentía que los que lo habían escrito, así como los que escriben los signos, uno decía, está lleno del poder del Espíritu Santo. Pero de repente por las redes sociales comenzamos a ver imágenes de lo que pasaba en esa iglesia y nos llamó poderosamente la atención. Y eso acompañó que la nueva escritura de esas alabanzas ya no era la misma, ya no se sentía el poder espiritual en ellas, ya no se sentía que se escribieran con un corazón dispuesto a hablar del Evangelio. Entonces poco a poco esa iglesia comenzó a pervertirse hasta el momento en el que ya casi ni siquiera consumimos sus alabanzas. ¿Por qué suceden esas cosas? Porque la iglesia no se ciñe con la verdad. Si la iglesia abrazara la verdad, entonces no permitiría que ninguna ideología del mundo entrara dentro de ella. Por lo tanto, todas las otras partes de la armadura comienzan a tener su lugar y la espada y el escudo y el casco y la coraza, todo se puede sostener porque estoy ceñido con la verdad. Pero imagínense al soldado que no tiene el cinturón puesto, que trae nomás el camisón y trae el escudo, imagínenselo, ¿no? Está en medio de la pelea y se le cae la ropa y espérame, déjame, me lo pongo. Ay, se me cayó el escudo, pero déjamelo. O sea, la coraza no se podría sostener, no tendría sentido entonces tampoco tener casco. Ninguna de las otras partes tiene sentido si uno no se ciñe con la verdad. Tienes que conocer la verdad, tienes que vivir por profundizar en ella, por creer en ella, por guardarla en tu corazón, para que entonces todas las otras armas, todas las otras partes, perdón, de la armadura, tengan sentido en tu vida. Entonces tenemos que empezar, en primer lugar, la lucha espiritual se hace conociendo la verdad. Y no solamente conociéndola y guardándola en tu corazón, sino realmente viviendo todos los días por ella. No todo el tiempo vas a conocer todo, ¿no? La palabra es una revelación para nosotros que conocemos día con día. Pero esa verdad que conoces, sujétate de ella y busca el día siguiente la nueva. Y sujétate de esa nueva. Y cuando vengas y estudies más la palabra, entonces tienes que ceñirte otra vez a esa verdad, sostenerte de ella y seguir avanzando todos los días, ciñéndote de esa verdad que te puede hacer estar firme en el momento en el que venga la tentación a enfrentarte. Dice el versículo 14 también. Yo creo que aquí lo vamos a terminar. Dice, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza era algo así como un pectoral hecho de acero, ¿no? Cubría la parte de adelante y se colgaba y se amarraba por atrás. Esa era la coraza. La coraza evitaba que una persona fuera herida por las espadas o por las flechas a la distancia larga. Entonces, la coraza es lo que protege tus órganos vitales. Porque una persona, un soldado, podría vivir sin un brazo. Si era herido en el brazo, pues podría perder ese brazo, pero yendo al médico podrían detener esa hemorragia y él podría seguir viviendo sin un brazo. Podrías vivir sin una pierna, pero no podrías vivir sin corazón. No podrías vivir si te perforan el pulmón. No podrías vivir si te perforan el estómago o el hígado. Te desangrarías y morirías. Para eso era la coraza.
Entonces el apóstol Pablo empieza por ceñir los lomos, la pieza que mantiene todo unido. Y en segundo lugar, la coraza de la justicia. Y no es la justicia de saberme justificado. Sí es importante saber que soy justificado. Muchos interpretan esta parte así. Pero más bien, cuando Pablo nos dice que tenemos que vestirnos, nos habla de algo que nosotros tenemos que hacer, más que de algo que nosotros tenemos que creer. ¿Sí? Entonces la interpretación correcta no es la de saber que somos justificados, es la de que nosotros hacemos justicia. Es lo que Pablo enseña cuando en muchas ocasiones en sus cartas dice que tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento o las obras de justicia, que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es el decir que nosotros tenemos que hacer obras dignas de ser cristianos, las obras que hace un cristiano. No me refiero solamente a apartarse del pecado, hermano, las obras que hace un cristiano. Ayudar al prójimo es una obra que hace un cristiano. Extenderle su mano en ayuda a otro hermano, tener compasión y misericordia, tener dominio propio, ayudar al que tiene necesidad, orar por los hermanos enfermos, llamarlos, visitarles, esas son las obras de justicia. La obra de justicia no nada más es no hacer lo malo, es hacer lo bueno. No nomás es dejar el pecado, es hacer las cosas que el Señor me llama para servir a otros, para servir a su reino. Cuando un predicador sale y le predica a las personas de su colonia, cuando se va a otro estado, a otra ciudad y predica, esas son obras de justicia. Cuando tú le extiendes tu mano para ayudar a un vecino que está en necesidad, esas son obras de justicia. Cuando una persona te ha ofendido y tú le perdonas, esa es una obra de justicia. Cuando sabes tener misericordia, esas son obras dignas de justicia. Fíjense que yo les decía que la coraza es lo que protege tus órganos vitales. Es decir, no es algo que ataca, es algo que está preparado para recibir el impacto de las flechas enemigas. Entonces, qué curioso que Pablo diga que la forma en la que mejor nosotros podemos defender nuestra vida espiritual es haciendo las obras buenas. ¿Sí se fijan? Que la mejor herramienta que tú tienes para resistir el ataque de Satanás es el que tú hagas las cosas buenas. Que lo mejor que tú puedes hacer para combatir el pecado es perdonar. Que lo mejor que tú puedes hacer para combatir el pecado es tener misericordia. Que lo mejor que tú puedes hacer para combatir el mal que te acecha todos los días es hacer obras de justicia. Es el servir a otros. Es el ser servicial. Es el prestar tu servicio a la iglesia. Es el prestar tu servicio a tu esposo, a tu esposa. Es el amarla, es el respetarla, no cosas con las que veníamos hablando ya hace algunas semanas. La mejor forma en la que tú defiendes tu propia vida espiritual es haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, cuando venga el pecado y golpee tu vida, ¿tú cómo vas a responder? Haciendo las cosas bien. Cuando venga la acechanza del diablo y una persona te diga una ofensa, tú no vas a contestar con otra ofensa. Tú contestas con perdón, con silencio, con templanza. Que una persona venga y te roba, tú no vas a contestar robándole a otra persona para poder alcanzar otra vez tu dinero. Tú vas a absorber esa deuda. Vas a ponerlo en manos de Dios, quien es el que juzga todas las cosas. Y tú te vas a disponer a seguir sirviendo tal como lo estabas haciendo. Esa es la mejor manera que tienes para proteger tu vida contra las acechanzas del diablo. Por eso les decía que uno no protege tal vez tanto sus manos ni sus piernas, protege sus órganos vitales. Bueno, ¿quieres proteger tu vida espiritual? Tienes que servir al Señor, haciendo obras de justicia. Todos los días tienes que pararte y decirle al Señor, de esta manera te voy a servir y enséñame tú de qué otra manera puedo hacerlo. A veces pensamos que el tomar menos responsabilidades en la iglesia porque tengo miedo a fallar, eso me va a salvar de no quedarle mal a Dios. No, hermano, la mejor manera que tienes para no quedarle mal a Dios es tomar responsabilidades. Es servirlo en algo. En todo sentido en tu vida puedes servir a Dios en algo más, pero voy a hablar de la iglesia. ¿Sabes por qué para las personas es muy fácil dejar la iglesia? Porque no tienen ninguna responsabilidad en ella. Porque ellos saben que si el día de mañana no van,
nada pasa. Pero para una persona que da un estudio en su casa, para una persona que sirve en la iglesia, para el hermano que se levanta temprano y viene y prepara el lugar, para el hermano que sale y visita a los enfermos, para el hermano que dirige un tiempo de oración, no es fácil dejar la iglesia. Porque las obras de justicia que hace para servir a Dios lo tienen constantemente ocupado. Él no presta su mente para pensar si voy o no voy, porque Él sabe que tiene que ir. Él tiene que cumplir, no tiene opción. Entonces Satanás no puede atacarlo. Está la coraza de justicia puesta sobre su pecho. Y por más flechas que él pueda aventar, por más tentaciones que él pueda lanzar, el hermano está protegido porque él sirve. Eso cuando hablo de la iglesia, pero en la casa es más de lo mismo. Cuando una familia se dedica realmente a servir a Dios y presta su tiempo para servir al Señor y busca servir al Señor constantemente, por más que Satanás arroje flechas a esa familia, nunca la va a poder separar. No va a poder la flecha llegar a su corazón porque está bien defendido por las obras de justicia que hace con fe para el Señor. Hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, por esta mañana. La siguiente semana seguiremos hablando acerca de la armadura de la fe. Les invito a que en la semana puedan repasar este tema, estudienlo una vez más, lean los versículos que siguen de Efesios 6 para que podamos entrar más en contexto, ¿verdad? Voy a terminar haciendo una oración.